Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo inicio de la cursada de la Diplomatura Superior en Pedagogía Social. Soy Claudia Leal y voy a ser su tutora pedagógica, soy comunicadora, participé de diferentes proyectos socioeducativos y culturales vinculados al campo pedagógico. Mi función o mis expectativas son poder acompañarlos y acompañarlas en este trayecto formativo, brindándoles orientaciones no solo teóricas, sino también prácticas, para que podamos hacer de este espacio un espacio de reflexión y de transformación de nuestras prácticas docentes. Los objetivos de este encuentro son en principio poder presentar la diplomatura superior en pedagogía social, comentarles cuál será el recorrido, la forma de evaluación de este trayecto formativo, también poder introducirnos al módulo 1 de la diplomatura y en una tercera instancia poder reflexionar en relación a los procesos socioeconómicos, socioculturales y socioeducativos que atraviesan actualmente la educación y particularmente las instituciones educativas. ¿Qué es la pedagogía social? Podríamos comenzar por definir qué se entiende por pedagogía social. Quizá muchos y muchas de ustedes hayan podido generar ciertas expectativas o tengan ciertas ideas previas en relación a este espacio. En líneas generales podríamos decir que la pedagogía social es una disciplina pedagógica que nos brinda herramientas teóricas y prácticas para poder abordar procesos de inclusión y de exclusión en el campo educativo y que de alguna manera reconoce o toma como punto de partida el hecho de la existencia de procesos educativos y formativos que exceden el ámbito escolar, ¿sí? En este sentido, al reconocer estos procesos educativos no formales o no escolares, de alguna manera se hace cargo, ¿sí?, de poder potenciar estos procesos y de esa manera amplía el sentido político y pedagógico de la responsabilidad pública de la educación, ¿sí? En este sentido, toma importancia pensar en aquellos sectores más vulnerables socialmente, socioeconómicamente, políticamente o socioculturalmente, que quedan excluidos de alguna manera de un sistema educativo y que de alguna manera la pedagogía social va a tratar de contener o abordar a través de estrategias de carácter no solamente educativo, sino socioeducativo. ¿En qué ámbito se desempeña la pedagogía social? Si partimos del hecho de entender que la pedagogía social comprende que se producen procesos educativos y formativos que trascienden el ámbito escolar, vamos a ver que se amplifica un abanico de posibilidades y de ámbitos de desempeño de este campo disciplinar. Vamos a tomar en este caso la clasificación de los ámbitos de desempeño de la pedagogía social que nos brinda José Antonio Caride y donde podemos delimitar diferentes espacios, diferentes grupos y también diferentes propuestas que pueden confluir en nuestra intervención o en nuestro trabajo como pedagogos y pedagogas o educadores y educadoras sociales, ¿sí? Un primer ámbito es el ámbito de la animación sociocultural y la promoción comunitaria. Este ámbito básicamente se centra en el trabajo con programas comunitarios y con programas interinstitucionales que le dan una relevancia o un primer plano a lo que es la comunidad, no solamente la comunidad educativa, sino la comunidad territorial, la comunidad barrial, ¿sí? Es decir, siempre que hablemos de animación sociocultural y promoción comunitaria, vamos a estar hablando de la comunidad y sus diferentes actores. Otro ámbito es la educación para la vida en sociedad, que a grandes rasgos incluye aquellos proyectos que permiten generar educación o procesos educativos en relación a temáticas sociales. Un segundo ámbito es la educación para la vida en sociedad, que aborda problemáticas de un orden cívico y social. Podemos encontrar allí proyectos como la educación ambiental, la educación nutricional, la educación vial.
En tercer lugar, tenemos como otro ámbito de desempeño de la pedagogía social los medios masivos de comunicación, que en este caso nos lleva a recuperar los diferentes modos de vincularse en la escuela, la educación más ampliamente, con los medios de comunicación. Y en este caso podemos llegar a pensar como ejemplos aquellas intervenciones socioeducativas que se trabajaban, por ejemplo, en las radios escolares o en los periódicos escolares, ¿sí? Implica siempre una vinculación del orden de lo pedagógico, pero en espacios o en espacios principalmente de medios de comunicación. Un cuarto ámbito de desempeño refiere a los espacios especializados y de trabajos educativos en contextos de separación social. Hablamos aquí de contextos que tienen una particularidad en relación a que se orientan principalmente a la recuperación y a la reinserción social, como pueden ser dispositivos penales de jóvenes y de adultos, o también centros de atención a la salud mental, que pueden ser centros también de rehabilitación. Muchos de estos centros implican una particularidad en relación al sujeto con el cual se va a trabajar, ya que es un sujeto que muchas veces atraviesa procesos de institucionalización. Un quinto ámbito refiere a la formación de adultos y mayores. La formación de adultos y mayores constituye un ámbito de desempeño de la pedagogía social en donde justamente vamos a trabajar con un sector de la población etario, un sector etario, en este caso adultos mayores, que por diferentes motivos se encuentran excluidos de ciertos sistemas educativos o culturales o de recreación, y en este caso la pedagogía social justamente va a abordar las necesidades de este grupo, que presenta sus particularidades y que también se encuentra de algún modo fuera del sistema educativo formal. Finalmente tenemos como ámbito la formación laboral y ocupacional. En este ámbito la pedagogía social busca de alguna manera acompañar en procesos de adquisición de habilidades y capacidades útiles para ciertos grupos, para que ciertos grupos puedan insertarse al mundo del trabajo o bien puedan también, mejorar sus condiciones en ese mundo del trabajo. Ya hemos dicho qué es la pedagogía social, cuáles son sus ámbitos de desempeño. Hemos comentado también que un punto de partida de la pedagogía social es precisamente reconocer que existen procesos del orden educativo y formativo que trascienden el formato escolar. ¿Qué nos proponemos desde este espacio? En primer lugar, brindar herramientas teóricas y metodológicas a fin de generar estrategias de promoción social en articulación con otras disciplinas del campo sociohumanístico destinados a la diversidad de comunidades y contextos interesados en el desarrollo local y la democratización de la cultura. Esto quiere decir que desde este espacio pretendemos brindar herramientas teóricas y prácticas para que ustedes puedan desarrollar estrategias e intervenciones socioeducativas y que estas estrategias e intervenciones no se restrinjan al propio campo de formación, sino que también puedan articular con otros campos, con otras disciplinas, con otros actores sociales, educativos, comunitarios, para poder generar un abordaje integral de ciertas problemáticas y generar con ello un desarrollo local y una democratización de la cultura. En segundo lugar, este espacio se propone contribuir a la formación profesional de ustedes como educadores y en la comprensión amplia de lo educativo y de lo social en el contexto actual, a fin de promover la inclusión de los grupos y de sujetos particulares. ¿Bien? Es decir, nos proponemos justamente ampliar una mirada, ampliar nuestras herramientas, ampliar un encuadre para poder dimensionar en los puntos de encuentro y las formas en que se vinculan lo social y lo educativo en las instituciones escolares y en nuestras prácticas docentes. ¿Cuál será nuestro recorrido por este espacio de formación o cuál será nuestro recorrido en esta diplomatura? A grandes rasgos podemos decir que tenemos 3 bloques de trabajo.
un bloque introductorio, un bloque específico y un bloque metodológico. En el bloque introductorio vamos a ver en el módulo 1 los contextos de los procesos educativos, es decir, qué procesos sociales, culturales, socioeconómicos, políticos son los que atraviesan el contexto en el cual se encuentra inmersa y en el cual interactúa también la escuela. En el módulo 2 vamos a ver qué problemáticas son, digamos, emergentes de este contexto y cuáles de ellas también podemos abordarlas desde una mirada pedagógica. También vamos a complejizar nuestra mirada en relación a ese contexto y esas nuevas problemáticas, porque es interesante que podamos incorporar y problematizar también las nuevas conceptualizaciones de jóvenes o de niñez, adolescencia. Será interesante también que podamos problematizar las nuevas conceptualizaciones en relación a la niñez y la adolescencia, ¿sí? En donde este grupo etario ya no es considerado como un objeto en la educación, sino como un sujeto de la educación, lo cual tiene sus implicancias justamente en los procesos pedagógicos y también en la relación, digamos, que establecemos al interior de las aulas a nivel institucional y a nivel social. Por último, en el módulo 2 vamos a problematizar y a reflexionar en relación a las nuevas configuraciones familiares y qué implica esto en la relación entre la familia y la escuela. En el tercer módulo vamos a trabajar en relación a las políticas educativas y socioeducativas y cuál es la relación que se establece entre el Estado, los sistemas educativos, qué tipos o qué modelos de sociedad y qué modelos de sujetos se van plasmando en el sistema educativo y en las políticas socioeducativas, y a partir de eso también analizar qué políticas socioeducativas conocemos, sean que estén vigentes o que estén actualmente, digamos, culminando, pero para poder analizar cuál es la incidencia, cuáles son los objetivos, los alcances de estas políticas socioeducativas a la luz de un marco conceptual en relación a los diferentes aspectos constitutivos de una política educativa. Dentro del campo específico vamos a abordar del módulo 4 al 6, en principio, los fundamentos de la pedagogía social, cuál es el desarrollo histórico que ha tenido este campo disciplinar, cuál es el objeto de estudio de esta disciplina. También vamos a introducirnos en los puntos de encuentro de esta disciplina que surge en Europa, pero que tiene paralelamente, digamos, ciertas confluencias con lo que es la educación popular en Latinoamérica. Entonces vamos a ver, analizar, digamos, ¿no?, contextualmente, históricamente, políticamente, cuáles son los puntos de encuentro entre ambos campos, ¿no?, el de la pedagogía social y el de la educación popular. Finalmente, este bloque va a culminar con aportes conceptuales para pensar en la pedagogía social y cómo ésta entra en relación con los procesos de institucionalización, entendiendo por institucionalización en este caso a las fuerzas de lo instituido y de lo instituyente que confluyen en las instituciones educativas, ¿sí?, que implica pensar proyectos o propuestas de intervención socioeducativa desde la pedagogía social en instituciones escolares o en instituciones educativas en general. El último bloque es un bloque metodológico. Aquí, en principio vamos a trabajar sobre la importancia de lo grupal en la pedagogía social, la importancia de la metodología basada o orientada en la promoción de procesos grupales en las intervenciones de pedagogía social. En este bloque es muy importante
la comprensión de que nosotros, nosotras, como educadores y como educadoras, vamos a generar, vamos a ser partícipes y también vamos a ser diseñadores de alguna manera de una propuesta socioeducativa en la cual va a ser predominante el abordaje de lo grupal y de la misma como un dispositivo grupal en sí misma. Es decir, la importancia de lo grupal en este módulo se va a ver también fortalecida con ciertas técnicas, con ciertas dinámicas, con ciertas herramientas prácticas para que ustedes puedan generar estos procesos grupales en sus espacios de trabajo o en los contextos en los que intervienen. Vamos a ver como parte de este bloque metodológico, vamos a acercarnos a las diferentes etapas de planificación de una propuesta socioeducativa para entender qué corresponde al diagnóstico, al diseño de la propuesta, a la puesta en práctica y a la instancia de evaluación, ¿sí? Para ello se van a ofrecer también herramientas en el módulo 9, herramientas de recolección de información para poder constituir un diagnóstico participativo, un diagnóstico que pueda recuperar las miradas de los actores que están siendo parte de esa situación y poder de alguna manera aprovechar esos diferentes saberes y diferentes perspectivas para poder formular nuestra propuesta socioeducativa. Finalmente, el módulo 10 se va a enfocar en el trabajo final de la diplomatura. Este trabajo final, como les comentaba antes, consiste en la elaboración de una propuesta de intervención socioeducativa que ustedes deberán diseñar, poner en práctica y evaluar, ¿sí? En esta instancia, como en las anteriores instancias evaluativas, vamos a tener en cuenta ciertos criterios de evaluación que hacen, a comprender el proceso formativo no solo a partir de los resultados, sino también a partir de su desempeño a lo largo de la cursada, ¿sí? Les recuerdo que las instancias evaluativas no solo se restringen a los exámenes, sino que también incluyen su participación en foros de recuperación de contenidos, en las instancias o los encuentros presenciales. Es decir, hay una constante puesta en valor de los procesos individuales, grupales y colectivos que vamos a ir desarrollando en este espacio de formación. Como criterio de evaluación, en primer lugar, el reconocimiento y comprensión de temáticas y conceptos principales, la interpretación e incorporación de las nociones en una elaboración personal, es decir, que puedan construir, ¿sí?, a partir de lo que vemos a nivel teórico y a partir de su experiencia educativa, puedan dotar de significado a la teoría y puedan elaborar de manera genuina sus propios aportes en relación a las diferentes temáticas o a las diferentes problemáticas que podamos ir analizando en el trayecto de este espacio de formación. En este sentido, otro criterio de evaluación es justamente la vinculación del marco teórico con la propia experiencia y la práctica educativa. Otro criterio de evaluación tiene que ver con la coherencia y la cohesión textual, algo que otro criterio de evaluación tiene que ver con la coherencia y la cohesión textual, algo que es fundamental en todas las instancias de cursado y sobre todo en esta modalidad que tenemos en la cual nuestro medio de contacto es la plataforma, los mails, la participación en foros, las instancias de examen. En ese sentido sí vamos a pedirle, y particularmente yo como tutora pedagógica, que puedan cuidar aquellos aspectos que hacen a esa coherencia y a esa cohesión textual. Otro criterio de evaluación va a ser la participación en foros, la cual es evaluada no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. ¿Bien?
es decir, si cumple o no con estos criterios de evaluación, y después también poder ver la constancia o no en el ingreso a la plataforma, en la participación, en el compromiso con el espacio formativo. Es decir, los criterios de evaluación nos permiten poder poner en valor, como decía recién, poner en valor de manera procesual su recorrido a nivel individual, a nivel grupal y a nivel colectivo. Bien, con esto finalizamos la presentación de la Diplomatura Superior en Pedagogía Social. Seguramente vamos a abrir un foro para que ustedes puedan compartir allí sus expectativas, dudas o inquietudes que les haya generado o que les hayan surgido en este momento, para que yo también pueda relevar estas inquietudes y responder, ¿sí?, a las dudas que vayan surgiendo. Ahora vamos a pasar a una actividad de presentación, ¿sí? Yo ya me presenté, me interesa ahora que ustedes se puedan conocer entre sí, que puedan intercambiar, comunicarse, quizá perder también la vergüenza si es que por ahí no se conocen. Así que en una primera instancia vamos a hacer una dinámica de presentación que se llama el cuestionario curioso. Les voy a pedir que de manera individual en una hoja puedan escribir las diferentes preguntas que se van a proyectar y que son una serie, digamos, de consignas que ustedes tienen que completar. Una vez que hayan transcrito las preguntas, los y las voy a invitar a levantarse y a buscar a sus compañeros o a compañeros y compañeras que puedan responder esa pregunta, que respondan a la consigna y vayan anotando sus nombres, ¿sí? Una vez que hayan llenado el formulario, vamos a poner en común a quienes pudimos acercarnos, con quienes pudimos dialogar y a quienes pudimos conocer a través de esta actividad. Bien, ahora cada uno y cada una con su cuestionario, los invito a que pongan en común al menos 2 cuestionarios o 3 cuestionarios o más, siempre y cuando no nos pasemos del tiempo pautado, para saber qué es lo que relevaron, si tuvieron dificultades, si se acuerdan de los compañeros que les respondieron las preguntas o solo anotaron el nombre. Y en ese caso hacer el esfuerzo por recordar con quiénes interactuaron. Bien, por último, ahora que ya han compartido cuáles son las respuestas, cómo resolvieron el cuestionario y demás, sería importante que podamos compartir en plenario, es decir, con el conjunto del grupo, cómo nos hemos sentido al llevar a cabo esta actividad y para qué creen que les ha servido la misma. Ahora sí, realizada esta dinámica de presentación, los invito a que pasemos a la introducción al módulo 1 de la diplomatura, que se llama el contexto de los procesos educativos. Entre los principales contenidos de este módulo van a encontrar la caracterización de ciertos procesos que a nivel global o a nivel mundial han generado diferentes transformaciones de tipo sociocultural, económico, político, ¿sí? Y a su vez han generado también diferentes problemáticas. Algunas de las problemáticas que se generan a partir de estas transformaciones socioculturales son problemáticas que justamente se insertan en diferentes relaciones, en este caso
de la educación con los medios de comunicación o de la educación con el mundo del trabajo, ¿sí? Es decir, van generando nuevas intersecciones, ¿sí? Que también traen sus conflictividades o problemáticas, las cuales pretendemos justamente analizar desde una mirada socioeducativa. Problemáticas, como decíamos en un principio, como el desempleo, la vulnerabilidad social, la exclusión social, nos hacen justamente repensar respecto de cuáles son los desafíos de la educación en este contexto. Ahora bien, para que sigamos profundizando en las temáticas del módulo, los y las invito a observar el siguiente documental, en el cual podrán ver plasmadas algunas de las nociones o conceptos principales del módulo. Entre ellos, neoliberalismo, globalización, mercado, trabajo, Estado, políticas y educación. El neoliberalismo se impone a principios de la década del 80 con los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Luego, la caída del bloque soviético a principios de los 90 lo fortalece. Existe en el mundo una única manera de organizar la producción de la sociedad: el libre mercado. En Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, el liberalismo regresa con una fuerza arrolladora, destructiva, de la mano de regímenes militares que hacen del terror y la muerte su ley. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía, que había desalentado la actividad del sector privado. Aseguran que los países deben aceptar el lugar que ocupan en la División Internacional del Trabajo, especializarse en los bienes primarios, terminar con la protección de la industria, abrir la economía y propiciar que sobrevivan aquellas empresas que se encuentran en condiciones de competir con las grandes empresas de los países centrales. La escuela monetarista tiene su auge en los países centrales en las décadas de 1970 y 1980. También se la conoce como la Escuela de Chicago, ya que muchos de sus integrantes se formaron en la Universidad de Chicago. En 1976 y 1982, Milton Friedman y George Stigler, dos de sus principales referentes, ganan el Premio Nobel de Economía. A partir de entonces, la Escuela de Chicago es la expresión del pensamiento económico dominante. Muchos economistas latinoamericanos se forman en esta escuela y adaptan sus ideas a nuestras naciones cuando ocupan lugares de influencia en sus países de origen. A esos cuadros técnicos se los conoce como Chicago Boys. La influencia ideológica que acarrea la formación en el exterior se la trata de disimular como especialización técnica. Las políticas económicas ya no se adaptan a las particularidades de cada país, pues se las considera universalmente válidas. Este pensamiento único liberal se extiende y fortalece a todos los puntos del globo. Este proceso encuentra su máxima expresión en la década de 1990 de la mano del neoliberalismo y el consenso de Washington. En 1989 se realiza un encuentro en la ciudad de Washington promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Participan funcionarios y académicos de las principales economías occidentales. Como resultado del encuentro, se alcanza un consenso sobre cuáles eran las políticas económicas que los países latinoamericanos debían adoptar para lograr un crecimiento sin inflación y para obtener los créditos del mundo desarrollado.
El establishment mundial se propone orientar la gestión económica y social de los países endeudados con sus verdades, sus medicinas universales, que llegan en los maletines de los expertos del Fondo Monetario Internacional que visitan los países de la región. El consenso de Washington tendrá desde entonces una gran influencia en las políticas seguidas por los países periféricos. La misma medicina es recomendada para pacientes de distintas partes del globo. Se establece una vara universal para evaluar el buen o mal gobierno de cada país en función de cómo aplica dichas políticas. Muchas universidades latinoamericanas compran esas verdades y forman profesionales afines a estos intereses. El liberalismo económico supone como premisa que el Estado, a diferencia del sector privado, es irracional e ineficiente al gestionar recursos económicos. El Estado no sabe gestionar, es ineficiente, corrupto, molesta. Los empresarios, en cambio, toman decisiones acertadas, quieren hacer las cosas bien. La competencia con otros empresarios es un incentivo para ofrecer productos cada vez mejores y más baratos. Por eso, los consumidores los seguirán eligiendo y no los reemplazarán por otras marcas. Los liberales dicen que los mercados van encontrando ellos mismos el equilibrio si se los deja funcionar libremente. Dejarlos funcionar libremente significa que ni el Estado ni los sindicatos deben intervenir. Debe confiarse en el mercado como si fuese un dios. El Estado debe centrarse en garantizar la seguridad, administrar justicia para garantizar la ley y el orden, realizar ciertas obras de infraestructura esenciales y, fundamentalmente, proteger la propiedad privada. Confiar en el mercado, para los liberales, significa confiar en las señales que den los precios. Si el Estado interviene modificando los precios, las empresas y los consumidores no saben cómo actuar. Para los neoliberales, todos los precios deberían moverse libremente, aunque se trate de productos esenciales para la vida o del salario de los trabajadores. Si hay desempleo, aseguran, se debe a que los salarios son demasiado elevados. Por eso proponen la flexibilización del mercado de trabajo, los esquemas de pasantías, la reducción de las indemnizaciones y el corrimiento del Estado como regulador del mercado de trabajo. En América Latina, la región más desigual del planeta, el consenso de Washington no considera la distribución del ingreso como un problema. Sostienen lo que se conoce como la teoría del derrame. Esta teoría asegura que si bien en un primer momento los beneficios del crecimiento económico se concentran en las élites económicas, con el tiempo los beneficios llegarán a estratos de menores ingresos de la población. La desigualdad es necesaria, como una transición hacia el paraíso. Para los liberales, el Estado es ineficiente y corrupto por definición. Por lo tanto, las empresas estatales, incluso aquellas que prestan servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable o la electricidad, deben pasar a manos privadas. Por un lado, la privatización de las empresas públicas, como si se vendieran las joyas de una abuela, generarían ingresos. Por otro lado, al dejar de hacerse cargo de las empresas, el Estado reducía el gasto público. En definitiva, se liberaban recursos para pagar la deuda externa, y así se hace, aunque la deuda no deja de crecer. Los distintos países de la región privatizan sus empresas públicas, que en muchos casos pasan a manos de compañías extranjeras. Estas firmas, lejos de reinvertir gran parte de sus extraordinarios ingresos, los remiten a sus casas matrices en el exterior. Bien, una vez que han visualizado el video, la propuesta es conformar grupos de 3 a 5 personas para poder compartir y registrar aquellas ideas vinculadas a los conceptos mencionados.
Una vez que han podido registrar las diferentes ideas vinculadas, como decíamos, al neoliberalismo, a la globalización, al mercado, al trabajo, al Estado, a las políticas de educación, les invito a que puedan en plenario reflexionar y debatir en relación a cuáles creen que son los principales procesos socioeconómicos, políticos y culturales que atraviesa el contexto actual de las instituciones educativas. Y reflexionar también en torno a de qué manera inciden estos procesos en el contexto escolar. Seguidamente, de manera individual, van a escribir o relatar alguna escena escolar en la que ustedes visibilicen esta influencia que decíamos de los procesos económicos, sociales, culturales, políticos que se dan en un nivel global, pero también a un nivel regional, y también lo podemos ver plasmado en situaciones concretas y particulares, sea de nuestra trayectoria formativa escolar o bien de nuestra trayectoria profesional. Para terminar, profes, los y las invito a que puedan comentar, compartir, leer los relatos que han escrito. Les recuerdo o les informo también que estos relatos van a ser digamos, solicitados en el foro de cierre del plenario para que justamente podamos poner en común esas diferentes escenas, para que también podamos ponerlas en diálogo. Y una vez que hayan compartido en este taller o en esta aula de taller, una vez que hayan compartido esas escenas, vamos a reflexionar sobre el último interrogante que les dejo en esta jornada, que es: en este contexto y con estos procesos socioeconómicos, políticos y culturales, ¿qué sentido adquiere una pedagogía social? ¿Sí? ¿Qué sentidos políticos y pedagógicos le damos a una pedagogía social en este contexto y en relación a esas escenas escolares que ustedes han identificado en su propia trayectoria? Bien, profes, antes de concluir la jornada, les recuerdo que se abrirá la semana entrante un foro de cierre de plenario para que ustedes puedan compartir allí las escenas y los relatos que han elaborado en este encuentro, y también para que compartan aquellos aportes o inquietudes que han surgido o han emergido en este último tramo del aula taller. Así también las inquietudes que tengan en relación a la cursada o a la información que hemos desarrollado en esta aula taller. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y este momento de encuentro. Espero podamos continuar juntos y juntas en esta cursada, en este trayecto formativo. Agradecerles también su atención y su participación de este encuentro, y decirles que voy a estar atenta y también a su disposición por si necesitan comunicarse, sea por plataforma o sea por vía telefónica o bien de manera presencial, si estuvieran sus posibilidades. Muchas gracias.